Muy buenas tardes. A continuación, la sustentación de la matriz epistémica para el área, módulo de epistemología para el doctor Ernesto Jesús de la Cruz. eh, la intención investigativa, constructo teórico en la formación de competencias socioemocionales y culturales para docentes rurales en zonas de posconflicto. Autora Dorinelsi Velázquez, quien les habla, la tutora del módulo Seminario de Investigación, la doctora Carmen Velázquez. Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación, formación docente y transformación social de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, UPEL. El problema. La primera parte hace una revisión de la parte del problema. Hace una descripción de una reseña de la educación rural durante las diferentes fases del conflicto armado en Colombia, los desafíos del docente en los contextos de conflicto, donde su labor va más allá de la enseñanza e involucra la mediación, la promoción de la convivencia pacífica y sus efectos en la salud mental. Situaciones que se respaldan con estadísticas de vinculación, permanencia y rotación de docentes en zonas de posconflicto. Surge la necesidad de generar un constructo teórico que fundamente la formación de competencias socioemocionales y culturales de los docentes, favoreciendo que la adaptabilidad, la estabilidad del docente y la transferencia en los estudiantes. Em, entonces, el problema está marcado dentro de unas bases estadísticas dadas por el DANE en cuanto a la forma de la vinculación de los docentes que están, la cantidad de docentes rurales que tenemos en Colombia frente a la cantidad de docentes urbanos. Aquí podemos concluir que hay el 28% de los docentes colombianos laboramos en zonas rurales y algunos de ellos en zonas de posconflicto. También el problema hace un recuento de acuerdo a un hito muy importante que marcó la historia de Colombia en los años recientes, que es el hito del Acuerdo de Paz en el año 2016, donde se crearon las plazas para los docentes en estas zonas, que se llamó el concurso de las zonas de posconflicto para los municipios PEDET, o sea, con un enfoque diferencial territorial. Esto que nos enseña que de ahí que podemos deducir que hay unas causas estructurales, como son la formación de docentes tradicional y descontextualizada. ¿Por qué? Porque las universidades tienen programas de formación donde enseñan sus competencias técnicas, más no las competencias emocionales y culturales que debe tener el docente para desempeñarse en estas zonas. También encontramos que hay una ausencia de políticas formativas pertinentes a la ruralidad. Aquí no hay una política, en Colombia no se encuentra una política de formación para el docente rural. También tenemos una limitada inversión en el bienestar psicosocial del maestro, a pesar de que han habido logros importantes desde la parte sindical del magisterio para que hayan días de bienestar psicosocial al magisterio. No tenemos para los docentes rurales algunas actividades específicas o un reconocimiento especial o un incentivo especial por trabajar en esas zonas. Excepto del pago de la zona de difícil acceso, pero no por estar en una zona de conflicto ni por la dispersión rural. También, ¿cómo se manifiesta eso? Pues hay una limitada capacidad para gestionar el estrés emocional y propio de los docentes como de los estudiantes. También tenemos una escasa articulación intercultural entre la escuela y la comunidad campesina, es decir, que los docentes eh, y más los docentes de posconflictos hemos tenido una alta incidencia en, en que no hay una articulación entre esa parte intercultural de la comunidad en que llegamos a cómo se vive en esas comunidades. Eso que ha generado pues una reproducción de dinámicas de conflicto de aula. También tenemos unas dificultades para mediar contextos con violencia residual. Aquí el maestro rural debe tener unas habilidades específicas para ser un mediador en esos contextos.
¿Eso que nos hace? Pues también que tengamos como consecuencias en el sistema educativo colombiano una alta rotación de docentes en estas en esas zonas rurales y de posconflicto. Tenemos una reproducción de dinámicas de conflicto en el aula, es decir, de maestros que no se adaptan a las condiciones del contexto. Y por ende, pues también tenemos una baja calidad de la educación rural. Por tanto, pues eso surgen unos interrogantes. Entonces, en primer lugar, cómo los docentes rurales y de las zonas de posconflicto interpretan esas situaciones, esas experiencias frente a la incidencia del conflicto en su desempeño, en su salud mental y y en sus competencias profesionales. También, es decir, que ahí analizamos el primer eje, que son las vivencias y las percepciones. Como segundo propósito, pues el ser como el docente como sujeto pedagógico. Entonces aquí hacemos la pregunta de cuál debe ser el perfil del docente para abordar de esas situaciones socioemocionales y culturales en esos territorios desafiantes. Y tercero, tenemos el camino formativo, cómo construir un modelo teórico que sustente y adapte esa formación integral en las zonas de posconflicto. Aquí lo importante y un propósito de este intención investigativo es diseñar el constructo teórico de formación de docentes que sean integral, flexible, adaptable al contexto rural en zonas de posconflicto, promoviendo las competencias socioemocionales y culturales. ¿Para qué? Para que haya una reflexión crítica y un desarrollo profesional. La matriz epistémica hace un análisis del panorama internacional de las competencias socioemocionales e interculturales. De esto que podemos deducir que en el contexto internacional tenemos que actualmente pues se está escribiendo sobre este tema de las competencias socioemocionales. Es una tendencia que hay en este momento, por lo tanto se llama que hay una teoría emergente. En este constructo teórico, pues encontramos trabajos a nivel internacional, como el de Reigosa, es una tesis doctoral para la Sofía University, Palo Alto, en California. Esta investigación de esa doctora en filosofía busca explorar cómo los docentes desarrollan sus propias competencias socioemocionales qué prácticas de autocuidado tienen y cómo son viables en condiciones que faciliten su desarrollo. Esto lo hace bajo un enfoque de los docentes rurales que han vivido el efecto del COVID del año 2020 y 2021 en zonas de Estados Unidos. Bajo un enfoque mixto con la investigación-acción. Los resultados de esta investigación muestra que las competencias socioemocionales en los docentes no surgen espontáneamente, sino que requieren de condiciones institucionales, de una reflexión práctica, de cuidados de autocuidado sostenidas. ¿Esto en qué aporta mi investigación? Las competencias socioemocionales del maestro justifica el modelo formativo que incluye el autocuidado, la regulación emocional y el bienestar de los docentes en los territorios. Asimismo, encontramos a Gallegos 2020, una tesis doctoral también para la Universidad de California. Aquí hace el análisis de las competencias socioemocionales y la pedagogía, la relación que hay entre esto, bajo un paradigma interpretativo, utilizando estudios de casos, hace entrevistas semiestructuradas y hace observación de programas de preparación de docentes. Aquí muestra la necesidad de articular la preparación de los docentes para este tipo de situaciones y muy importante esta tesis porque nos aporta como la bisagra teórica entre lo socioemocional y lo cultural, la clave para elaborar el constructo sobre los docentes. También encontramos a Dalman 2022, una tesis doctoral también. em, Esta buscaba pues examinar factores que influyen en el clima del aula, diversos en las relaciones entre docentes y estudiantes, especialmente en la inteligencia emocional.
y las competencias culturales. Bajo el paradigma positivista, Dalman hace una investigación eh, cuantitativa, hace un diseño de modelos de ecuaciones estructurales. ¿Y en qué se encuentra de este estudio? Pues hace unas encuestas a través del correo electrónico. ¿Qué se encuentra de este estudio? Que es la inteligencia emocional y las competencias culturales inciden en la calidad de las relaciones, entre la relación entre pedagogía y el clima escolar. También, ¿qué nos aporta esto? Pues fortalece la categoría de las competencias culturales de los docentes, la convivencia en escenarios socialmente fragmentados. También encontramos la investigación de Rubiol, Moore, en el 2016, es una tesis doctoral para la Tufts University. Analiza cómo los deberes globales sobre la educación para la paz influyen en la política educativa nacional e iniciativas locales en Afganistán. Este trabajo de investigación es muy importante porque el autor lo que hace son entrevistas a grandes personajes de Kabul, entre ellos a 22 funcionarios del Ministerio de Educación, 6 parlamentarios de Afganistán, 3 miembros del Alto Consejo para la Paz, 9 representantes de las ONGs locales, 6 expertos de las ONGs internacionales y a representantes de donantes bilaterales y expertos en agencias de la ONU, a directores de escuelas y a docentes. Este estudio muy importante para mi investigación porque ayuda a sostener un modelo, que el modelo no debe ser solo normativo, sino territorialmente situado, articulado pues con la comunidad, y la política pública pues no puede hacerse desde el escritorio, sino que se debe hacer desde las vivencias en los diferentes contextos. También encontramos otra investigación de Cooper y Langer en el 2015. También derivado de su investigación doctoral, buscan examinar la percepción de los docentes sobre el conflicto y la paz en Coix de Divorce y en su impacto en la viabilidad de la educación para la paz. Estos autores muy importantes aplican también una encuesta a 984 docentes de secundaria en Abidjan. La percepción y las narrativas del conflicto entre docentes, sino la formación previa de educación para la paz, puede fracasar porque el profesorado no es un mediador natural. Esto que me sirve también de antecedentes en la fuente, esa fuente que me demuestra que en el posconflicto la formación de docentes no solamente debe también trabajar la memoria, las percepciones de la identidad y la reconciliación, no solo el currículo. O sea, el docente no está formado solamente para el currículo. En el contexto nacional encontramos varios autores, tanto para la Universidad de Caldas, encontramos a Vargas López 2023. En su investigación doctoral también identifica las capacidades y políticas que sustentan el discurso de la práctica del docente rural, bajo un paradigma interpretativo, un enfoque etnográfico con maestros rurales del municipio de Marquetán, en el Tolima. Identifica las capacidades y reconocimientos de la resiliencia, la formación ciudadana como mediación, claves para la construcción de la paz en la ruralidad. Es un antecedente nacional muy importante para mi propósito investigativo, ya que busca validar que el docente rural en zonas de posconflicto requiere un perfil político pedagógico y no solo un perfil técnico. Es un aporte de la construcción, entonces aporta en la elaboración del perfil de ese docente que se requiere. También encontramos a Suárez Marín. Esta es una tesis para la Universidad de UPEL. Ella genera un modelo teórico práctico sobre la cultura de paz en contextos pedagógicos colombianos. Hace un diseño dialógico permanente entre lo teórico y lo práctico para orientar la cátedra de paz en la ciudad de Cartagena. Analiza 8 sujetos, estudiantes, profesores y directivos. Suárez concluye que la cultura de la paz requiere una articulación entre la didáctica, el currículo y la teoría
la teoría de la paz, la comprensión de las desigualdades del conflicto no resuelto. Aporta a la investigación la dimensión axiológica, curricular y didáctica del constructo, especialmente para moldear la formación para la paz desde la escuela. También encontramos a Calderón, a Calderón 2023 en su tesis doctoral para la Universidad de Caldas. Esta tesis busca interpretar la relación entre las concepciones de conflicto de profesores estudiantes, conflicto de profesores estudiantes y las prácticas de educación para la paz, la población afectada por el conflicto en Colombia. Esta investigación de Calderón en el 2023 bajo la metodología cualitativa con métodos mixtos, cualitativa y métodos mixtos, hace una combinación de instrumentos cuantitativos y cualitativos em, a profesores estudiantes de básica primaria en el municipio de Osquebrada, Risaralda. Muy importante para la conclusión de este estudio, que la educación para la paz debe partir de las concepciones reales del conflicto de los actores, que se promueva la solución creativa del conflicto, el pensamiento crítico y la cultura de paz. Aporta a mi investigación para articular las competencias socioemocionales desde las concepciones de conflicto, la práctica pedagógica y el trabajo de campo. A nivel local, bueno, ahí tenemos otros trabajos, pero muy importante a nivel local, eh, el choque entre la política global y la memoria del docente, ¿sí? También tenemos aquí en la realidad la realidad del docente rural, que es importante acá que tengamos esos autores en que nos llevan a una triangulación del metodológico necesario para operar los escenarios de posconflicto en el orden nacional. En el nivel territorial, pues en el corazón del Meta, el departamento del Meta tiene 8 municipios en la zona PD. Geopolítica, encontramos dos investigaciones, Geopolítica de las emociones de Orozco Pineda del 2025, también es un trabajo de investigación para la Universidad de Caldas. Esta maestra lo que hace es una construcción de paz, hace una investigación que busca situar la pedagogía de las emociones como el recurso ante los efectos residuales de la guerra cotidiana. Aquí en el departamento del Meta también encontramos a Rodríguez Díaz en el 2025 con andamios de paz, educación para las paces y a partir de sentidos de agenciamiento territoriales en Puerto Concordia. El propósito es comprender los sentidos de paz y las narrativas de vida de los maestros en los municipios FEDER. Estas dos investigaciones a nivel local que me aportan, pues uno, la síntesis de estos dos autores me respalda la necesidad absoluta e innegable de construcción de este constructo teórico en la formación de competencias socioemocionales y culturales para los docentes en las zonas de conflicto porque provee las bases conceptuales y metodológicas, se incorporan las emociones externas de territorialidades y las narrativas de las maestras del meta directamente como los núcleos de nuestra propuesta. Pues entonces hago un aporte tanto de lo conceptual como de lo metodológico, con esas narrativas, esas historias de vida de los maestros. Nuestra matriz epistémica también hace un recorrido por los cimientos conceptuales para la reconstrucción del sujeto en 3 dimensiones básicas para elaborar ese perfil del docente rural como un sujeto pedagógico territorial que enseña, escucha y reconstruye tejido social y sea un líder comunitario y mediador situado. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajamos las competencias socioemocionales a partir de la teoría de Goldman, de Vizquerra y de Cassell. Aquí ellos las consideran como capacidades éticas. Bueno, yo las considero como capacidades éticas, aunque ellos las establecen como habilidades. Aquí lo que nos busca con estos autores es confrontar esa versión de si es una capacidad o es una habilidad.
La parte de la interculturalidad crítica, para esto trabajamos a los autores a Walsh, a Freire, a Latson y a Billings. Esas también son investigaciones muy recientes, son autores muy recientes. Ellos buscan demostrar la capacidad crítica para leer el territorio, legitimar los saberes campesinos y construir mediaciones no colonizantes que transformen las relaciones del poder. Y la otra dimensión es la educación rural para la paz. Acá buscamos elaborar proceso territorial, el restaurativo. La paz es una transformación de relaciones injustas. La escuela rural como ese escenario de justicia, dignidad y esperanza en el contexto estructural del postconflicto. Finalmente, tenemos la matriz metodológica orientado hacia la emancipación y la acción del territorio. Aquí utilizamos el fundamento del paradigma sociocrítico bajo la perspectiva de Habermas, Freire, transformación de la realidad social y las desigualdades históricas del conocimiento, que el conocimiento no es neutral, bajo una mirada de qué, del enfoque cualitativo, la perspectiva de Danson y Lincoln Median comprende las complejidades de las vivencias, las memorias y significativos de los subjetivos. La metodología que aplicamos es la investigación acción, la perspectiva de Kurt Lewins y docentes donde los docentes no solamente son los sujetos informantes, sino que también se convierten como investigadores y se da el ciclo de reflexión y acción para mejorar la práctica. Los instrumentos que se utilizarán: observación participante etnográfica, entrevista a profundidad, grupos focales y diarios de campo con el objetivo de triangular los datos y hacer un análisis de la complejidad emocional de la situación de los maestros. El escenario de la investigación se ubica en el departamento del Meta, en los territorios PEDER y las voces de los maestros. El departamento del Meta corresponde a la subregión de la Macarena y el Guaviare. Tenemos 8 municipios en esta situación de posconflicto, que dentro de esos está el municipio de Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, La Uribe y Vista Hermosa. Que comparten condiciones de aislamiento geográfico, pobreza histórica y son zonas priorizadas para la consolidación de la paz. ¿Quiénes son esos sujetos? Son los docentes rurales, generalmente son docentes de escuela multigrado. La realidad psicosocial operan bajo dispersión extrema, es decir, que las escuelas son muy distantes unas a las otras, o la escuela frente a la ubicación de los estudiantes. Eso genera también un estrés, también hay un estrés residual por la violencia, todavía hay presión social, todavía hay presencia de grupos armados y hay una falta de acompañamiento. Uno se siente en esta zona que, digamos que la presencia del Estado somos los maestros. El valor investigativo posee la memoria viva, la experiencia del campo y el agenciamiento necesario para la construcción de un modelo desde las bases. Finalmente, el impacto del constructo, la supervivencia, la paz y la territorialidad generan el impacto social humano, sanar traumas y reconstruir el tejido social roto, empoderar a los docentes como agentes de paz y resiliencia, crear aulas seguras y de apoyo mutuo. Otro impacto pedagógico es superar la formación técnica hacia una pedagogía más humanizadora, una pedagogía situada, articular formalmente la inteligencia emocional y la interculturalidad crítica como unas competencias profesionales de los docentes rurales. Y también este constructo se puede convertir en una sostenibilidad de política pública alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4, 9, 16, dando respuesta a los compromisos de la reforma rural integral. También puede constituir una base teórica sólida para futuras políticas sobre el bienestar de los docentes rurales. Aquí la educación socioemocional en contextos de posconflicto no es un complemento curricular, es la condición estructural para transformar la escuela rural en el epicentro de la reconciliación